Hemos estado cantando y escuchando música que básicamente ha declarado un mensaje. Y ese mensaje es: Dios es poderoso, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra luz, Dios es nuestra fuerza. Estad quietos y descansen en eso. No puedo pensar en una mejor introducción para este sermón, que les confieso ha estado gestando en mi mente durante un año. Ahora soy largo si tengo una semana para planear, así que hagan los cálculos. Los hemos estado esperando durante 2 años aquí. Quiero ser útil, al mismo tiempo quiero ser fiel a la palabra y quiero honrar al Señor en todo lo que digo. Quiero ayudar a dar perspectiva. Ese es uno de los objetivos que siempre tengo, y en el énfasis particular de esta conferencia en Sin estar avergonzados, nos enfocaremos en algunas cosas específicas que, si no van a avergonzarse, deben enfrentar. Las personas que no se avergüenzan deben estar marcadas por ciertas virtudes, y quiero comenzar con una que espero les sea útil, y esa es una palabra que ha sido muy difamada a lo largo de los años. Si viene de algún tipo de trasfondo fundamentalista, lo entenderá. Pero la palabra es separación. Separación. Sé que eso está lleno de todo tipo de definiciones y respuestas emocionales, pero quiero llevarlo a la palabra de Dios y mostrarle cómo la Biblia define la separación para aquellos que no se avergüenzan del Evangelio. Entonces, comencemos en la década de los 60. Comencemos con la teología de la liberación. Básicamente llegó a la Iglesia Católica Romana en América Latina 1960. Para 1971 hubo una conferencia de obispos que en cierta manera hizo de la teología de la liberación una institución dentro de la Iglesia Católica Romana. Y la teología de la liberación básicamente dijo esto: Jesús vino a liberar a los oprimidos de los opresores. Esa era la teología de la liberación. Que había en la sociedad víctimas de la pobreza, la falta de oportunidades, la mala educación, la injusticia social, y que Jesús vino a fortalecer a los que no tenían poder y a quitarles el poder a los poderosos. Bueno, los evangélicos rechazaron la teología de la liberación al por mayor. La rechazamos porque era solo otra entrada para el evangelio social que había borrado por completo las denominaciones allá en la década de los 1920. Los evangélicos lo rechazaron hasta ahora. Y ahora ha regresado y tiene un nuevo título, y el título es Justicia Social. Entonces, la misión de la iglesia es luchar contra la injusticia social y los opresores y redistribuir la riqueza, el poder, la oportunidad y el privilegio a los oprimidos. Después de 30 años, desde que el movimiento evangélico rechazó la teología de la liberación, los líderes evangélicos han sido intimidados para aceptarla en nuestros días, algo que rechazaron totalmente en el siglo pasado. Ahora lo han abrazado y es otra forma del evangelio social. Lo sabemos a partir de la historia. Un daño horrendo por primera vez en la década de los 1920. La teología de la liberación obviamente hizo daño a una religión ya desastrosa, el catolicismo romano. Y ahora está de regreso para hacer daño al movimiento evangélico. Y lo que hace es destructivo. Lo que es extraño es que a pesar de la historia de su destructividad, hay evangélicos que piensan que es esencial y llegan a decir que es un tema del evangelio. Están defendiendo la entrada de un mensaje social y una alianza con el mundo como parte del evangelio. Bueno, todos vemos su efecto. Ha derribado organizaciones, ha derribado conferencias y eventos, ha destrozado denominaciones, ha destrozado iglesias, ha vaciado iglesias, ha
creado caos en seminarios y universidades cristianas y ha puesto a los que antes eran amigos en la categoría de enemigos. Esta no es la obra del Espíritu Santo. Creo que podemos decir eso con seguridad. Es destructivo. La justicia social no ha sido bendecida por Dios. Como dije, es devastadora y divisiva, fracturante, confusa, caótica. Y creo que es seguro decir en un sentido amplio que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cómo llegamos al punto en que esto era tan fácilmente aceptable? Bueno, el padre de la justicia social fue el pragmatismo. Una vez que la iglesia evangélica comprara el pragmatismo, nunca podría protegerse a sí misma de la justicia social porque el pragmatismo básicamente dice, haz lo que funciona. En otras palabras, lo que la cultura quiere, se lo das. Y una vez que decidas que le vas a dar a la cultura lo que quiere, eventualmente te llevará al fondo de esa cultura. Y entonces tendrás una iglesia bautista del sur, una iglesia bautista del sur primero, diciendo, damos la bienvenida a los homosexuales y a las personas transgénero y a las personas inmorales. Una vez que decidas que vas a hacer una alianza con el mundo, con la noción mal concebida de que de alguna manera esto hará que el evangelio sea más efectivo, la cultura te llevará al fondo. Te subiste al tren y no tienes el control de a dónde va. El pragmatismo es la pendiente resbaladiza que condujo esto. Compromisos con los que son amigables, con los que buscan predicación no ofensiva de autoayuda, pláticas que usan técnicas de persuasión, iglesias diseñadas para los hijos del diablo, alianzas con personas sin ley e inmorales, han hecho inevitable que terminen donde terminaron. Y la iglesia nuevamente, como lo ha hecho en el pasado, intercambió el evangelio puro por un híbrido, una especie de alianza entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y esto, por cierto, es un gran plan para el triunfo del diablo. Y refleja una ausencia de discernimiento bastante impactante a un nivel muy alto. Escuche las palabras conocidas de nuestro Señor en Juan 18. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero como es, mi reino no es de aquí. Eso no es difícil de entender. Creo que es fundamental para todos nosotros. Entendemos esto. Hay dos reinos en el mundo, ¿verdad? Reino de la luz y la oscuridad. Reino de Dios, reino de Satanás. Y los separa un abismo realmente infranqueable. Y sin embargo, inevitablemente hay personas en la iglesia, y hoy día esto se ha generalizado tanto que creo que es la expresión más extendida del evangelio social, quizás hasta ahora en la cultura estadounidense y occidental. Y quiero que vea cómo las Escrituras abordan esto. Para empezar, vaya a Mateo 16. Mateo 16, esto es conocido obviamente, y todos ustedes han predicado sobre esto, pero quiero ir al versículo 13. Cuando Jesús llegó al distrito de Cesarea de Filipos, preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, algunos dicen que Juan el Bautista y otros Elías, pero aún otros Jeremías, uno de los profetas. Él les dijo, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que todos entendemos que ese fue el punto culminante de la vida de Pedro. Seguro, de todas las tonterías que dijo, fue bueno que se le diera la oportunidad de decir eso. Y Jesús lo reconoció en el versículo 17 y dijo, bienaventurado eres Simón Barjona, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De hecho, esto coloca a Pedro en una categoría notable como el que dio la declaración cuya verdad se convierte en el fundamento de la iglesia. Él le dice a Pedro en el versículo 18, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Una vez más, este es el punto culminante absoluto de la vida de Pedro. Ha sido honrado por nuestro Señor por haber recibido esta revelación épica del Padre, una revelación de verdad sobre la cual se edificará la iglesia invencible, y como parte de esa iglesia podrá declarar a los hombres el camino al cielo y el camino al infierno. Esto es monumental. Este es el punto culminante de su vida. Y luego usted llega al versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero lo tomó aparte. Él estaba sintiendo su prominencia. Y comenzó a reprenderlo. El hombre no tiene remedio. Va desde el punto más alto hasta eso. De ninguna manera esto te acontezca, Señor, lenguaje fuerte. No, esto nunca te sucederá a ti. Te digo, Señor, tú no necesitas sufrir. No necesitas que te maten. Puedes ministrar sin sufrir. Hay un camino de popularidad. No necesitas eso. Pero se volvió y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Hupage en el griego. Reprensión fuerte, intensa, emocional, feroz. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 4:10 cuando dijo: vete, Satanás. Misma palabra. Él literalmente toma a este apóstol que había recibido el honor más alto que cualquier apóstol jamás podrá recibir, de ser la fuente de la revelación divina en la declaración de la verdad, de la identidad de Cristo. Y antes de que usted pueda volver a respirar, Él está hablando por Satanás. Esta es la reprensión más devastadora para un discípulo. Has asumido las causas de Satanás. Si crees que hay una manera de lograr la redención sin sufrimiento ni muerte, estás ofreciendo lo que el diablo ofreció, ¿verdad? ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús en la montaña? Los reinos del mundo. No necesitas sufrir. Esta es la meta del diablo. Puedes aliarte con el diablo, puedes saltarte todo el sufrimiento. Te estás asociando con Satanás. Eres una piedra de tropiezo. Eres un escándalo. Pasó de ser piedra a una piedra de tropiezo en un par de minutos. Porque pasó de la meta divina al plan del diablo. Estás en mi camino, dijo Jesús. Estás en el camino. Quítate. Estás defendiendo los intereses del hombre, no los de Dios. Los hombres siempre están interesados en encontrar un camino fácil, ¿verdad? Por eso hacen concesiones. Es por eso que encuentran una manera de ser populares. Y para evitar la hostilidad, y para evitar la oposición, y para evitar la persecución, y para evitar la ofensa, usted no está poniendo su mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Mismo término. Poner la mente, como Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba. Usted no está pensando en pensamientos celestiales. De nuevo, este es el camino del diablo, de hacer que los cristianos piensen que pueden hacer avanzar el reino sin sufrir, pueden avanzar el reino sin confrontación, pueden hacer avanzar el reino sin ofensas, pueden hacer avanzar el reino sin predicar sobre el pecado y el juicio. Jesús dijo en Juan 7, me aborrecen porque les dije que eran malos. Por eso odiaban a Jesús. El reino de la luz puede avanzar sin sufrir, dice Pedro. El pecado de Pedro se ha repetido incesantemente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Los cristianos han estado tratando de ayudar a Jesús a construir su reino haciendo un trato con el diablo. Todo esfuerzo por hacer avanzar el reino por medio de los esquemas del mundo es una piedra de tropiezo para Cristo y su causa. Por tan solo un momento quisiera
llevarlo a un pasaje conocido en 2 Corintios 4. Tengo muchos pasajes flotando en mi cabeza y en mis notas. No son tan peligrosos en mi cabeza, pero en mis notas es probable que los escuche. En 2 Corintios 4, solo la perspectiva aquí es tan amplia. Versículo 7, tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, la gloria del Evangelio, que es la gloria de Dios en la faz de Cristo. Lo tenemos en vasos de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Estamos afligidos en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida mortal. Así que la muerte obra en nosotros, pero la vida en vosotros. El pragmatismo quiere eliminar todo eso. El pragmatismo quiere encontrar una forma de dar la vuelta a cualquier tipo de dolor o dificultad. Y creo que las buenas intenciones pueden estar detrás de esto, junto con la ignorancia. Promover el esfuerzo para hacer avanzar el reino, para hacer avanzar el Evangelio mediante el cabildeo político, mediante cualquier forma de pragmatismo, evangelio superficial, entretenimiento, manipulación emocional, aceptación del pecado y de los pecadores, es pasarse a la obra del diablo, es cruzar a la obra del diablo. Juan hace esta declaración en 1 Juan 2, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es del mundo, no es de Dios, y todo está pasando. Entonces, ¿qué contribución puede hacer al reino eterno? Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Escoja su lado. Y creo que usted sabe de qué lado está. Necesita quedarse allí. Cuando hablamos de separación, eso es esencialmente de lo que estoy hablando. El evangelicalismo se ha vuelto como Pedro, ofreciendo una mejor manera que la proclamación audaz, fiel, compasiva y amorosa del evangelio completo que ofende al pecador, aterroriza al pecador para obtener popularidad, aceptación y dinero. Los apóstoles, por cierto, trastornaron el mundo, lo hicieron sin la ayuda de eso. El reino malvado de las tinieblas odia todo lo que Dios ama y ama todo lo que Dios odia. Dios y la verdad y Cristo no hacen alianzas con Satanás y las mentiras y el anticristo. Bueno, esa es mi introducción. Ahora quiero que vaya al texto 2 Corintios 6. Voy a leerle esto comenzando en el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No sé si usted ha pensado en este pasaje en el contexto que lo estamos abordando en este momento, pero así es como debe considerarlo: justicia, luz, Cristo, creyentes y Dios. Por otro lado, tiene en este pasaje sin ley, tinieblas, Belial, incrédulos e ídolos. Esos son términos definitivos de los dos reinos. No hay posibilidad de que esos dos reinos trabajen juntos en una asociación. No hay posibilidad de tener comunión. No hay posibilidad de que haya un acuerdo en común. Y el compromiso solo invita al diablo a entrar, no a Dios. Usted tiene lo viejo y lo nuevo, lo terrenal y lo celestial, lo mortal y lo que da vida, lo material y lo espiritual, lo engañoso y lo veraz. De modo que el mandato es obvio:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No significa divorcio, porque en 1 Corintios 7, 13 y 14 dice que si está casado con un incrédulo que quiere quedarse, entonces quédese casado. Entonces no es eso. No significa aislamiento. Sabemos que el apóstol Pablo no hizo eso. De hecho, instruyó a los corintios. No les estoy diciendo que rompan la comunión con las personas que son inmorales. Les estoy diciendo que rompan la comunión con las personas que confiesan a Cristo que son inmorales. Y Jesús dijo, miren, no quiero sacarlos del mundo, Juan 17. No los quiero fuera del mundo, los quiero en el mundo, pero los quiero protegidos del maligno. Ese es el punto. Usted no puede simplemente saltar al reino de Satanás y pensar que usted va a agregar algo al reino de Dios. No os unáis a los incrédulos. Esa es realmente una prohibición basada en Deuteronomio 22:10, que dice, no ararás con buey y asno juntamente. Solo alguien que creció en la ciudad intentaría eso. Usted no puede arar con un asno y un buey en el mismo yugo. Esa es exactamente la imagen vívida que usted debe ver cuando piensa en hacer cualquier tipo de alianza con el reino de las tinieblas. De regreso a Jeremías, capítulo 2, cuando Jeremías habla por Dios, podemos retomarlo en el versículo 4, Jeremías 2:4, y palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, así dice el Señor, qué injusticia encontraron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. ¿Por qué me dejaron? Y anduvieron tras la vaciedad y se volvieron vacíos. No dijeron, ¿dónde está el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de oscuridad profunda, por una tierra por donde nadie pasó, donde ningún hombre habitó? Yo los traje a la tierra fructífera para que comieran su fruto y sus cosas buenas, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y mi heredad la convertisteis en una abominación. Abajo en el versículo 9 él dice, todavía contenderé contigo y con tus hijos contenderé. Y luego en el versículo 11 él dice, ¿ha cambiado alguna nación de Dios? ¿Me hicieron un lado en lugar de otra deidad? Mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Digo, la máxima locura para cualquiera de nosotros en el ministerio sería cambiar dioses. Espantaos, versículo 12, oh cielos, en esto, y estremézcanse, declara el Señor, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí, fuente de aguas vivas, y han hecho para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué haría usted eso? Este tipo de lenguaje nos está diciendo que usted no puede vincular a Satanás con Dios en ningún tipo de asociación espiritual. Si usted va en la dirección de Satanás, usted ha dejado a Dios. Convertir a la iglesia en una especie de club de bienvenida racista, feminista y homosexual en nombre del Evangelio es cambiar a Dios por una cisterna vacía. El reino de la luz que se une con la amargura y las filosofías vengativas y sin gracia del mundo, esto es abandonar a Dios. Asociarse con el mundo, inaceptable. Unirse a cualquier otra causa en común con el mundo, a nivel del mundo, por ejemplo, es posible que quiera ayudar a las personas con alguna caridad o filantropía, está bien, pero asumir que cualquier alianza con el mundo es parte del Evangelio, es contaminar el Evangelio. Ahora, este pasaje quiero desglosarlo para usted. Pablo apoya este mandato inicial de tres maneras. Mira el pasado, el presente y el futuro. Veamos el pasado. Volvamos al versículo 14. No os unáis en yugo desigual a los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nuevamente, unáis se basa en Deuteronomio 22:10. Y eso me llevó a pensar en el Antiguo Testamento y prohibiciones similares que estaban en el Antiguo Testamento. Así que
Veamos algunas de ellas. Regrese conmigo a Éxodo 23. Éxodo 23. Y estas cosas son realmente obvias de manera directa, así que no necesitamos pasar mucho tiempo en esto. Pero este es el Señor advirtiendo a su pueblo, versículo 31, Éxodo 23, 31. Fijaré tu término desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque entregaré en tu mano a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en vuestra tierra porque os harán pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente será una trampa para ti. Dios estaba tan preocupado por esto que literalmente los usó como un arma para destruir a los idólatras. En Deuteronomio 7 los encuentra listos para entrar a la tierra prometida, y al principio de ese capítulo, Jehová tu Dios, cuando te introduzca en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y enumera esas naciones, naciones más grandes y más fuertes que tú, y cuando el Señor tu Dios las entregue delante de ti, tú las derrotes, entonces ciertamente las destruirás. No harás pacto con ellos, no les mostrarás favor, además no te casarás con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Pero así haréis con ellos, derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y derribaréis sus aceras y quemaréis con fuego sus imágenes talladas, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hable usted acerca de separación. Eso es impresionante. La separación era tan crítica que, de hecho, le dijo a Israel que fuera su verdugo, porque el peligro potencial era catastrófico. En Isaías capítulo 30, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan un plan, pero no el mío, que hacen alianza, pero no de mi espíritu, para añadir pecado a pecado, que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse en la seguridad de Faraón y buscar refugio en la sombra de Egipto. Por tanto, la seguridad de Faraón será vuestra vergüenza, y el refugio bajo la sombra de Egipto vuestra humillación, porque sus príncipes están en Zoán y sus embajadores llegan a Anes. Todos serán avergonzados por causa de un pueblo que no les aprovecha, que no es para ayuda ni para provecho, sino para vergüenza y para oprobio. Honestamente pensé en eso conforme veía a los evangélicos tratando de apoyar el movimiento BLM. Hubieron disturbios en la calle, incendios y saqueos. ¿Cómo puede haber alguna alianza en ese punto o alguna alianza? En el capítulo 31, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda y confían en los caballos y confían en los carros porque son muchos y en la gente de a caballo porque son fuertes. No miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Sin embargo, también es sabio y traerá calamidades. Siempre será un desastre cuando usted hace una alianza con el reino de las tinieblas. Entonces Israel estaban separados de muchas maneras, dieta, ropa, calendario, incluso hasta el punto de ejecutar al enemigo amenazante. Así que el pasado, usted podrá decir, el pasado apoya este mandamiento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Solo decir eso y saber que viene del Pentateuco nos recuerda el pasado y las advertencias que Dios le dio a su pueblo. Moviendo al presente, quédese en el versículo 14 y sigamos leyendo. Porque ¿qué compañerismo ahora estamos en el presente? ¿Qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? 5 comparaciones, todas en tiempo presente, para apoyar su mandato. Esto nos está hablando en el presente, la vida de la iglesia, y podemos ver el versículo 14 y ver dónde comienza él. ¿Qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? ¿Qué métoque? Es usada solo aquí, es una
palabra relacionada que se usa con los socios de Pedro en su negocio de pesca. Entonces es una especie de alianza. También se usa una palabra relacionada con la unión de un creyente con Cristo. Creo que está en Hebreos 3. Entonces, ¿qué sociedad, qué alianza puede tener la injusticia, la cual es una característica de los incrédulos, como bien sabemos? ¿Qué compañerismo puede tener la injusticia con la justicia? Digo, la pregunta es evidentemente obvia. No puede tener ninguna, no puede tener ninguna, y piensen en eso a la luz de 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4 y en adelante. Todo el que practica pecado también practica la transgresión. El pecado es transgresión. Sabéis que Él apareció para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Nadie que permanece en Él peca. Nadie que peca lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, asegúrense de que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios apareció con este propósito para deshacer las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque su simiente permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no practica la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Hombre, si usted no practica la justicia establecida por Dios en su palabra y muestra amor por los demás, si usted es un aborrecedor, si usted es alguien vengativo, destructivo y un transgresor, usted es un hijo del diablo. Los hijos del diablo y los hijos de Dios no pueden tener una sociedad. Eso tiene que ver con el comportamiento. La siguiente comparación tiene que ver con la esencia. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Estamos hablando de la naturaleza. Ahora, ¿qué coinonía? La luz es una metáfora de la verdad. Las tinieblas es una metáfora de la mentira. También podríamos decir que la luz es una metáfora de la virtud. Las tinieblas es una metáfora del pecado, los hijos del pecado, los hijos de luz y los hijos de las tinieblas juntos cooperando para alguna cosa que tenga por objeto hacer avanzar el reino de Dios es imposible. Porque no solo son diferentes en su comportamiento, sino que son diferentes en su naturaleza esencial. Versículo 15 es una declaración discordante. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Ese es un nombre antiguo para Satanás. Significa básicamente sin valor, malvado. Es impensable que Satanás sea buscado por aquellos que pertenecen a Cristo como aliados para cualquier propósito. ¿Qué armonía? Symphronesis, sinfonía. El Señor quiere que entendamos y sigue estableciendo estas 5 declaraciones una tras otra y podríamos decir después de una la entendemos, pero Él sigue martillando porque quiere que entendamos que debido a que nuestro comportamiento es diferente, porque nuestra naturaleza es diferente, no tenemos alianza posible. Y en tercer lugar, con Cristo y Belial, la fuente de nuestro poder es diferente. Tenemos poder del cielo, ellos tienen poder del infierno. Y luego agrega al final del versículo 15, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ahora usted está hablando del medio por el cual venimos a la salvación. Fe. Vivimos por fe en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza está en Él, nuestra esperanza está en Él. Nuestra fe está en Él. Los no creyentes, los incrédulos no tienen esa confianza, no tienen nada que ver con Cristo, ninguna relación con Él en absoluto. Entonces, tenemos un comportamiento diferente porque tenemos una naturaleza diferente, porque tenemos un poder diferente. Vivimos por un medio espiritual diferente. Vivimos por fe. Ellos viven por vista. Y finalmente Él dice, resumiéndolo, nuestra identidad es diferente. Versículo 16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos templo del Dios viviente. ¿Qué estamos haciendo con los ídolos? Creo que podría saber lo que el apóstol Pablo tenía en mente si usted regresa a Ezequiel capítulo 8. Al menos existe la posibilidad de que él estuviera pensando en esto. En Ezequiel capítulo 8, sé que usted lo conoce, comenzando en el versículo 4, él tiene una visión.
Y la gloria del Dios de Israel estaba allí en esta visión. Él menciona las visiones que está teniendo en el versículo 3, como la apariencia que vi ahí en la planicie, y me dijo en la visión: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Entonces levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar estaba este ídolo de los celos a la entrada. Esto es idolatría abierta. En esta visión del templo hay idolatría abierta, no escondida en absoluto. Justo en la entrada, en la puerta norte del patio interior, donde está ubicada la sede del ídolo de los celos que provoca los celos. Y aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la apariencia que vi en la planicie. Él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Entonces alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte de la puerta del altar, estaba este ídolo de los celos en la entrada. Cualquier ídolo es un acto de blasfemia contra Dios, quien tiene derecho a estar celoso. Versículo 6, él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que están haciendo las grandes abominaciones que la casa de Israel está cometiendo aquí, para que yo esté lejos de mi santuario? Pero verás, abominaciones son mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, aquí un agujero en la pared. Ahora pasa de una muestra muy pública de idolatría a un culto secreto a través de un agujero secreto. Hijo de hombre, ahora acaba a través de la pared, cabe a través de la pared, y aquí una entrada. Él me dijo: entre, mira las malvadas abominaciones que están cometiendo. Entré y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias y cosas abominables, con todos los ídolos de la casa de Israel tallados en la pared alrededor. De pie delante de ellos habían 70 ancianos. Esos no eran el Sanedrín, por cierto. Esto es antes de eso. De la casa de Israel, con Hazanías, hijo de Safán, y tal vez ese es el Safán que realmente llevó la palabra de Dios a Josías, estando entre ellos cada uno con su incensario en su mano y la fragancia de la nube de incienso ascendiendo. Me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad, cada uno en la sala de sus imágenes talladas, porque dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra? Y luego me dijo: verás, abominaciones son mayores. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está hacia el norte, y aquí mujeres estaban sentadas allí llorando a Tamuz. Tamuz sería el dios griego Adonis. Están adorando, se podrá decir, a un ser sexual. ¿Ves esto? Abominaciones aún mayores. Versículo 16, 25. Hombres, ¿qué están haciendo? Están postrándose hacia el sol. Están adorando al sol. Él me dijo: ¿ves todo esto, hijo de hombre? ¿Es poco que la casa de Judá cometa las abominaciones que ha cometido aquí, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Se están poniendo la rama en la nariz, por lo tanto, ciertamente trataré con ira, mi ojo no tendrá piedad ni perdonaré, y aunque clamen a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Lo cual habla del asunto. La separación es obvia. Pero corresponde al profeta entonces proclamar advertencia al reino de las tinieblas. Somos el templo del Dios viviente. Eso lleva al Nuevo Testamento, ¿verdad? Tanto colectivamente somos el templo de Dios, como individualmente somos el templo de Dios. Y la palabra templo allí en Corintios es naos, y se refiere al lugar santísimo en la Septuaginta. Entonces nuestra identidad es como el templo de Dios, y el templo de Dios no debe estar básicamente haciendo alianzas con ídolos, con las tinieblas. Es como en el escrito de Samuel, capítulos 4 al 6, donde tomaron el arca del pacto y la metieron con el dios Dagón, y Dios estaba enojado por eso. Y usted conoce los horrores que sucedieron porque Dios estaba enojado. Todo eso solo para darle una idea del texto. Pero nuestra identidad es como el templo de Dios, y el templo de Dios no es lugar para ningún tipo de invasión de ídolos y cosas inmundas. Usted tiene que recordar que somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, individual y colectivamente. Y esto es para recordarnos que esa es nuestra identidad. Hay mucha gente hablando de identidad por todos lados. No estoy definido por ninguna otra identidad que en este texto el templo del Dios viviente. Y por cierto, para los que se preguntaban, no soy blanco, soy café como todos los demás. Así que no debe estar atado con incrédulos, gente transgresora, atados con las tinieblas, atados con Satanás, atados con idólatras, en una causa común.
porque si lo hace, será destructivo. No hay compatibilidad. No puede usted, tomando las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:21, no puede cenar en la mesa de los demonios y luego beber de la copa del Señor. Entonces, el pasado nos da evidencia en apoyo de esto, como vimos en el Antiguo Testamento. El presente, esas 5 afirmaciones. Luego ve el futuro en el versículo 16. Yo haré, aparece aquí 4 veces. Yo moraré con ellos, caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Los recibiré y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Usted no necesita hacer una alianza con Satanás para arreglar el futuro para Dios. ¿Entendió eso? Usted no necesita hacer eso. Este no es un llamado a la salvación. Se nos acaba de decir que somos el templo de Dios. Se nos acaba de decir que somos creyentes. Este no es un llamado a la salvación. Este es Dios diciendo, no necesitas hacer alianzas con Satanás para causar ningún desarrollo futuro en mi reino. Por cierto, todas estas son promesas, porque eso es lo que el versículo 1 dice. Teniendo estas promesas, amados, otra razón por la que sabemos que está hablándole a creyentes, estoy a cargo del futuro, está decidido. Y así es como termina. Yo habito con mi pueblo, yo camino entre mi pueblo, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Yo les voy a dar la bienvenida, seré un padre para ustedes, me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El final ya está establecido, arreglado. Usted no necesita usar alianzas con el enemigo para que avance el reino. El reino está avanzando. Yo lo estoy haciendo avanzar. Y yo los voy a llevar a su cumplimiento. Usted tiene en los versículos 16, 17 y 18 un mosaico de promesas del Antiguo Testamento al pueblo de Dios relacionadas con el reino prometido. Jeremías 24, 6 y 7. Porque para bien pondré mis ojos sobre ellos y los haré volver a esta tierra, y yo los edificaré, los plantaré, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Porque ellos se volverán a mí de todo su corazón. ¿Entiende usted que la salvación de Israel en el futuro está garantizada por esa declaración y el poder de Dios? ¿Y entiende usted que todo lo que el Padre da al Hijo, el Hijo lo recibirá y no perderá ninguno de ellos? Juan 6. ¿Entiende usted que todo esto está en las manos de Dios? Y no necesitamos maquinaciones del gobierno, maquinaciones de expertos en mercadotecnia para extender el reino. Y ciertamente no necesitamos comprometer el Evangelio para abrazar la filosofía humana que en sí misma es totalmente destructiva, para extender el nombre de Cristo. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos, en su corazón la escribiré, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Lo mismo en Ezequiel 36. Así que usted tiene aquí la promesa del reino. El reinado milenial de Cristo, que en Mateo 19 lo llama la regeneración, que en Hechos 3 llama los tiempos de refrigerio, y el tiempo de la restitución, el día de Cristo. Pero el Señor está diciendo que el final está fijado. Las promesas de la venida del Rey, todo arreglado. Salmo 2, ¿verdad? Dios va a poner a su Rey en el monte. Esto es a lo que Isaías apuntó. Esto es a lo que Daniel apuntó. Esto es a lo que apuntó Zacarías. Isaías 11. Tengo que ver eso por un momento porque es una promesa tan maravillosa. Saldrá un retoño de la vara de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se deleitará en el temor de Jehová, no juzgará por lo que ven sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, nada superficial, sino que con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad por los afligidos de la tierra. Usted no necesita preocuparse por eso. Él herirá a la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará a los impíos
y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el cinto de su cintura. Isaías da muchos otros aspectos maravillosos del reino que no tenemos tiempo de ver, pero sabemos que cuando venga el Rey, toda rodilla se doblará ante Él, todas las naciones verán su gloria, justicia y equidad perfecta reinarán, la justicia y la verdad dominarán, paz por todos lados, bendición económica, vida larga, sin guerra, seguridad, gozo, seguidos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que Pablo nos está diciendo al remontarse a estos pasajes. Pero por un momento, considerámoslos. En primer lugar, solo una nota a pie de página. He estado escuchando algunas discusiones sobre el hecho de que nosotros como evangélicos tenemos un mandato urbano para, no sé, para redimir ciudades. ¿Usted sabe cuál es el mandato urbano? Proclamar juicio. Ese es el mandato urbano. Y si quiere saber por qué digo eso, vaya a Mateo capítulo 11, y eso es lo que hizo Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Será mejor para Sodoma y Gomorra de lo que será para ti. El mandato urbano es ir a tu ciudad y proclamar juicio. Mire, no sé cómo está viendo los problemas que están sucediendo en Ucrania, pero la perspectiva divina es esta. Ese es juicio divino. Ese es juicio divino. ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre personas pecaminosas que merecen ese juicio. Dios le dijo a su pueblo en el pasado, salid de en medio de ellos y apartaos. En el versículo 16, Dios está diciendo, voy a ser tu Dios. Y es mesiánico, es el tipo de idioma del reino. Salid en medio de ellos y apartaos. He resuelto la cuestión de tu futuro. No toques lo inmundo. Eso es Isaías 52. Usted puede leerlo por sí mismo. Nos estamos quedando sin tiempo. Es un llamado aquí, realmente un llamado a la separación, basado en la realidad del reino venidero. La realidad del reino venidero. Y cuando hagamos esto, seremos recibidos con plena aceptación y pleno honor. Usted no necesita hacer alianzas, versículo 17, simplemente sepárense. No necesitan tocar lo que es inmundo. Les daré la bienvenida. Seré un padre para ustedes. Todos serán hijos e hijas para mí. Eso es un cumplimiento realmente de la expansión del pacto davídico que prometió un hijo de David, y ese hijo de David va a tener toda una humanidad, y esa fue la idea central de 2 de Samuel 7, 1 de Crónicas 17. Bueno, creo que he dicho lo suficiente como para darle una idea aquí. Ojalá tuviera un poco más de tiempo, pero vayamos a una conclusión. El capítulo 7, versículo 1, no es un buen lugar para separar. Así que, amados, teniendo estas promesas, la palabra promesas es importante porque eso es exactamente de lo que hemos estado hablando. Estas son promesas de Dios en el Antiguo Testamento, de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, incluso de 2 de Samuel 7, 1 de Crónicas 17. Usted incluso podría agregar Isaías 43 en ese versículo 18. Basado en todas estas promesas del reino escatológico. Teniendo estas promesas, mire, la gente dice, ¿qué tan importante es la escatología? Es muy importante, porque es el final de la historia, pero más que eso, me da gusto saber quién gana al final. Y su reino vendrá, y será un reino de justicia y rectitud y paz y santidad. Entonces, debido a que eso ya está decidido y prometido, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, esperando que Dios está a tiempo para traer el reino de Cristo y dándose cuenta de que ninguna alianza con Satanás tiene parte alguna en eso. Usted debe asegurarse de limpiarse de todo, literalmente inmundicia, molusmos, cualquier alianza inmunda.
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, su adoración va toda directamente a Dios. Así que nuestro llamado es claro. Santo significa separado, ¿verdad? ¿No es la santidad separación? Nuestro llamado es claro. Llamar a las personas de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. Dígales lo que dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y no haga alianza alguna con el reino de las tinieblas. Bueno, Señor, gracias por darnos este tiempo juntos esta mañana. Te agradezco tanto por la consistencia y la claridad de tu palabra. Es inconfundible. El hombre que camina, aunque sea un tonto, no necesita errar. Señor, oro por estos hombres para que no se avergüencen y que esa voluntad no avergonzada de predicar y decir la verdad, de ser la voz de Cristo en el mundo, aunque sean resistidos, resentidos, tratados con hostilidad, persecución, rechazo, que se den cuenta de que ese es el requisito que tú has puesto delante de nosotros, proclamar la verdad y no hacer alianza con el mundo. Es tan claro para nosotros. Hemos cantado sobre eso. Tú eres el castillo fuerte, tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios de salvación, y tú llevarás tu salvación a su plenitud en el reino de Cristo. Está por venir. Él viene a establecer ese reino. No podemos pensar que necesitamos la ayuda del mundo conforme te servimos. Te agradecemos porque hay un sentido en el que, como dijo Jesús en Lucas 17, el reino está en medio de vosotros. El Rey está aquí, Él está en medio de nosotros en este momento. Él está vivo, estamos en su reino ahora. El reino espiritual invisible. Anhelamos el día en que ese reino espiritual invisible se convierta en el reino glorioso visible de Cristo y la manifestación de los hijos de Dios sea clara. Manténnos fieles a ese fin. Llena nuestros corazones de esperanza. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.